Facultad de Medicina de la UBA, esto está pasando. Y estamos tan cerca. Déjenme empezar este acto primero agradeciendo a la vicedecana que engalanó la lista de legisladores porteños y que nos permitió darle más solvencia a un discurso político y social que busca, sin lugar a dudas, poner en valor la defensa de lo público. También quisiera arrancar este discurso recordando a un luchador que nos dejó esta semana. Una persona que desde el otro lado del Río de la Plata defendía los mismos valores humanistas que defendemos nosotros. Con una austeridad y con una fuerza en sus ideas que nos ha iluminado a muchos durante muchos años. Para los que somos creyentes, seguramente debe estar en este momento al lado del Papa Francisco, otro gran líder global que nos dejó hace muy poco y que merece el reconocimiento cálido y afectuoso del pueblo argentino. Y arranco también con este reconocimiento porque es un poco la bandera de lo que nosotros queremos representar. La idea de una justicia social que logra suturar heridas, unir a los pueblos en función de una agenda humanista. Por eso también elegimos la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Medicina para dar por culminada nuestra campaña. Porque entendemos que acá están expresadas las pasiones, las ambiciones y los sueños de millones de argentinos. Y también está expresado un consenso que en los últimos años se puso en crisis. El consenso de la movilidad social ascendente, el consenso del mérito y del esfuerzo personal para crecer. Durante muchos años esta universidad acobijó a distintas generaciones que, pensando distinto, confluían en un punto en común, que era en la necesidad de defender la educación pública como elemento de cohesión social y como herramienta para poder construir una sociedad más igualitaria. La derecha hacía referencia a la meritocracia y al esfuerzo individual. Los sectores del campo popular solíamos sentirnos más cómodos hablando de la movilidad social ascendente y de la lucha por la gratuidad y la excelencia de la educación pública. Pero incluso en las diferencias ideológicas legítimas que cobijan las sociedades complejas como la nuestra, existían algunos puntos de contacto. Algunos puntos de contacto que permitieron soñar con un proyecto de país. Puntos de contacto que, más allá de las diferencias, nos hacían sentir parte de un mismo pueblo. Pero este consenso, que fue reforzado con la recuperación democrática del 83, entró en crisis en los últimos años como consecuencia de un nuevo clima de época que vino a plantear la necesidad de mercantilizar todo y de destruir los consensos de las comunidades que se organizan en función de intereses comunes para avanzar hacia nuevos consensos más individualistas, más desprovistos de solidaridad social. Por eso es que vinimos acá, para tratar de reconstruir un consenso que permita soñar con un país que sea justo e igualitario y para tratar de defender un proyecto de ciudad que durante muchos años también, con una constitución muy progresista, permitió que pudiéramos construir un modelo de convivencia democrática donde la tolerancia era el eje de nuestro sistema político, que nos permitió construir una ciudad que se proponía horizontes éticos profundamente humanistas y que también entró en crisis en los últimos años. Yo recuerdo cuando la derecha ganó esta ciudad, lo tuvo que hacer sobre la base de compromisos que en muchas oportunidades habían sido tomados por nosotros mismos.
Más allá de que lo crean o no lo crean, tenían que hablar del desarrollo económico, tenían que hablar de la defensa de la educación pública, tenían que hablar de la defensa de la salud pública. Tuvieron que hacerse cargo de la necesidad de planificar, tuvieron que hacerse cargo de la necesidad de incluir en su vocabulario un mensaje reparador de las desigualdades. Por supuesto, como ocurre muchas veces con las palabras, si no están acompañadas con políticas concretas, solamente quedan ahí. Pero esta es la explicación acerca del por qué pudieron construir una mayoría social en esta ciudad. Equivocadamente, muchos periodistas o muchos analistas políticos o incluso muchos militantes llegan a la conclusión falaz de que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad gorila, individualista, insolidaria. Y no es cierto. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad compleja, donde efectivamente hay sectores que son profundamente reaccionarios, pero también hay sectores que son profundamente solidarios e igualitarios. Hay sectores progresistas que han buscado permanentemente encontrar una expresión política para su proyecto de vida, para su proyecto de país, y que a veces han votado un partido y a veces han votado otro. A veces nos votaron a nosotros y a veces votaron a nuestros rivales. Pero esos sectores son los que más han sido agredidos por esta política. Porque con la aparición de Donald Trump en los Estados Unidos, la derecha dejó de ser una derecha moderada y republicana para radicalizarse frente a los intereses del odio, del resentimiento y del revanchismo. Y eso provocó también una crisis de identidad en el partido que gobierna nuestra ciudad. Se radicalizaron esas ideas que conllevan a la sociedad a enfrentarse entre sí. Se radicalizaron esas ideas que suponen que la competencia es la única forma de articular las relaciones sociales y se le restó poder a la solidaridad social. Y desde esas ideas apareció el desfinanciamiento de la educación pública y la salud pública. Desfinanciaron sistemáticamente la inversión en la gente porque compraron la idea de que cada uno se tenía que arreglar solo. Compraron la idea de que las sociedades se organizan en función del orden natural. Y eso en los últimos años se radicalizó muchísimo más. Y ese es el proyecto que hoy está en crisis. El proyecto que está en crisis en la ciudad de Buenos Aires es el que nos hace pensar que el gobierno de la ciudad es una suerte de amigo con el cual nunca podemos contar, que viene solamente para cuando las cosas salen bien. Pero que si tenés un problema, sabés que no le podés ir a tocar la puerta para pedirle ayuda porque te va a dar vuelta la cara. Ese proyecto de ciudad que nosotros caracterizamos con la lógica del abandono, no implica solamente abandonar la inversión pública, las plazas, las veredas. Implica abandonar a las personas, a la gente de carne y hueso, a dejarlas libradas exclusivamente a su suerte. Mientras un sistema económico impide permanentemente que se creen nuevas oportunidades o que se creen nuevos puestos de trabajo. Una sociedad que ha visto indiferente cómo frente a la pulverización del poder adquisitivo del salario, nadie pensaba en la dificultad que tenían los inquilinos y las inquilinas para llegar a fin de mes y poder pagar ese alquiler que les representa cada vez más una porción de su salario. Porque pareciera ser que no es responsabilidad de la ciudad tener una política para los inquilinos. Es la misma ciudad que resulta indiferente frente al problema de muchas madres que en general tienen que optar entre cuidar a sus hijos o trabajar, porque a nadie se le ocurre la necesidad de invertir en educación inicial y crear escuelas infantiles. Es una ciudad que además de abandonar a su pueblo, asume el discurso de la ultraderecha conservadora, del odio y del rencor, y que no tuvieron pruritos a la hora de subir una propaganda a las redes sociales donde mostraban cómo limpiaban la ciudad de Buenos Aires con una hidrolavadora para echar a las personas en situación de calle. Una ciudad que incluso llega al paroxismo de aceptar que un candidato califique o descalifique a las personas que están en esa situación como fisuras.
Pero no es la declaración solamente de un dirigente que busca notoriedad. Es un sistema de ideas, es un clima de época, donde los dirigentes permanentemente redoblan la apuesta, se quieren mostrar más duros, más intransigentes, peores personas, más autoritarios. Yo he dicho en estos días que si la política se ha transformado en un campeonato para ver quién es más hijo de puta, que no cuenten con nosotros, porque la política para nosotros es solidaridad social. Un militante político tiene que ser fundamentalmente una buena persona. Para ninguno de nosotros, un vecino es un extraño que nos genera temor. Porque para nosotros un vecino, lo conozcamos o no lo conozcamos, es un hermano. Porque tenemos claro el sentido de comunidad. Porque tenemos claro que la única forma de poder ser felices es construir una sociedad donde la felicidad no sea el proyecto de unos pocos, sino sea una posibilidad real. La derecha habla de la libertad, como si estuviese en juego en esta elección la libertad. Miren, la libertad es solamente posible si se garantizan las condiciones sociales para ejercer realmente esa libertad. No es la libertad de la letra fría de una ley o de la Constitución. La libertad se ejerce cuando hay derechos, cuando hay un Estado que cumple un papel, que armoniza los intereses y que lucha porque además de prevalecer los intereses particulares que son legítimos, prevalezcan los intereses generales, prevalezca el bien público. Ese es el debate que hay que buscar en la ciudad de Buenos Aires, el equilibrio entre lo privado y lo público. Son perversos en la construcción discursiva, porque tratan de engañar a la gente que legítimamente desconfía de la política, porque nosotros sabemos perfectamente que atrás de la mayoría de nuestros compatriotas hay un sentimiento de desilusión. Es un fenómeno también que se repite en muchas ciudades del mundo. Sabemos que esa desilusión existe, pero a diferencia de ellos, en lugar de querer incentivarla para generar odio y división, nosotros nos preocupamos por tratar de encontrar comunes denominadores para resolverla, para saldarla, para volver a enamorar a la gente con la democracia y con la política. Y en esas operaciones de manipulación, la derecha muchas veces plantea falsas antinomias. Hay que defender la propiedad privada, como si alguien la estuviera cuestionando. La diferencia entre nosotros y ellos no es que nosotros no defendemos la propiedad privada. Por supuesto que la defendemos. La diferencia es que nosotros también defendemos la propiedad pública y por eso no permitimos que se vendan los terrenos de la ciudad para que los vivos de siempre hagan negocios. La derecha plantea, ¿somos nosotros que representamos la libertad o son ellos? El peronismo, el kirchnerismo. Perdónenme, ¿está en juego la libertad en la ciudad de Buenos Aires? ¿Alguna persona intelectualmente honesta puede pensar que verdaderamente lo que estamos discutiendo este 18 de mayo en estas elecciones para legisladores porteños es la libertad? Acá lo que se está discutiendo es la justicia social, la justicia ambiental, la justicia distributiva, la posibilidad de una familia de poder concretar sus sueños, la posibilidad de un padre de poder ayudar a su hijo, la posibilidad de un pibe de poder independizarse, de tener una vida libre. Y por eso defendemos la educación pública, porque nosotros entendemos que los trayectos de la vida de las personas están determinados muchas veces por el origen social. Nosotros somos conscientes que para que haya una sociedad meritocrática tiene que haber un estado de bienestar, para que la meritocracia no sea solamente una justificación de la desigualdad, una promesa vacía.
Tiene que haber una comunidad que se organiza y que le da poder a un Estado transparente y eficiente, que lleva adelante políticas públicas para compensar esas desigualdades de origen. Y lo hace con distintas herramientas. Cuando hablamos de salud mental, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de igualar las oportunidades de nuestras pibas y de nuestros pibes. Frente a un problema de salud mental, una familia no responde igual si tiene dinero o si no lo tiene. Incluso he visto familias de clase media o media baja que tienen que combinar tratamientos en el sistema público y en el sistema privado porque esta ciudad se ha vuelto tan injusta y este país se ha vuelto tan injusto que incluso sectores de clase media con prepaga, cuando van a buscar ayuda, no la encuentran porque le dan vuelta la cara. Crear oportunidades es permitir que las personas desde el inicio de su vida estén bien alimentadas, estén estimuladas y les pueda crecer el deseo por el conocimiento. A veces siento que hay personas que de verdad piensan que el destino de la vida de las personas, o de los otros en general, ¿no? Porque no piensan en ellos, está definido por una suerte de lotería natural. Los que tienen talento de los que no lo tienen, los que tienen ganas de progresar de los que no lo tienen. Y por eso es que utilizan a los pobres para enfrentar a los argentinos, porque los ponen como si fuesen culpables de su situación. Ah, vos no trabajás es porque no querés, porque sos vago. Ah, dejaste la escuela, depende de vos. No entienden el contexto social, no entienden que incluso por más que tengamos políticas educativas eficientes, la escuela no está suspendida en el vacío. Hay un contexto que hay que trabajar y ese contexto no lo va a organizar el mercado con criterios éticos. Lo va a organizar el Estado y la política en función de criterios éticos que son distintos a los de la rentabilidad del mercado. Son los criterios de la ética de la solidaridad y de la ética de la